Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y yo saludo a Karen Sichel, abogada y analista, para hablar de lo que está pasando en el país. Vamos a hablar del tema electoral, pero quiero empezar por el tema del reglamento del concurso para la elección del nuevo fiscal general del Estado, porque estamos a días de que esto tenga que ser resuelto por el Pleno del Consejo de Participación. Como hemos visto, hay dos borradores que están claramente contrapuestos y que han generado polémica, Karen. Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, el tema del reglamento del fiscal general es un tema que debería interesarnos a todos porque básicamente a través de estas reglas vamos a elegir a la siguiente persona que va a investigar delitos, dicho en palabras sencillas. Yo he analizado uno de los borradores que fue presentado por el consejero Verduga. Y me parece, pero ambos borradores tienen temas que son preocupantes. Uno de ellos es que se nota claramente la intención del Consejo de Participación Ciudadana de tratar de incidir en los resultados del concurso. Entonces, quizás un poco una explicación para que las personas comprendan. Este es un sistema complejo. Básicamente, el Consejo de Participación Ciudadana, que está formada por 7 consejeros, a través de su mayoría tiene la facultad de llevar de básicamente designar a estas autoridades. Pero no es el CPCCS el que lleva a cabo el concurso. De hecho, eso está prohibido por la Constitución y por la Ley Orgánica del Consejo. Sino son comisiones ciudadanas de selección quienes llevan a este concurso. Y estas comisiones están conformadas por 5 ciudadanos y por 5 miembros de cada una de las funciones del Estado. Lo que yo veo en este reglamento es una clara intención de no garantizar transparencia. No existe un mecanismo claro de cómo se van a hacer los sorteos a través de los cuales se eligen a estos ciudadanos. No existen veedurías profesionalizadas y existe reiteradamente este afán del Consejo de tratar de incidir en las comisiones ciudadanas de selección. Es decir, no solamente es el tema de la eliminación o no de la prueba oral, hay más cosas detrás que hacen dudar del procedimiento que quieren instaurar. Sí, más bien yo creo que el tema de la prueba oral es un asunto discutible y yo entiendo los argumentos a favor o en contra. Existen principios que te llevan a creer que la oralidad sí es una etapa importante para valorar transparentemente a cada uno de los postulantes, pero sin duda va a haber un nivel de subjetividad. Ese es un tema que se puede discutir y que se puede medir qué peso tiene la prueba oral, etcétera. Mi perspectiva es que la prueba oral es importante, pero también que deben haber garantías para que esta subjetividad o discrecionalidad que se le da a las personas que califican no se convierta en arbitrariedad. Ahora, ese no es todo el problema con el reglamento. El problema que yo veo, el problema más grave y que tienen ambos reglamentos, es que el CPCCS trata constantemente de interferir en el proceso, en los concursos. Le voy a poner un ejemplo. Una de las etapas del concurso es la impugnación ciudadana. Básicamente, en esta etapa, los ciudadanos podemos ir e impugnar a cada uno de los postulantes por cualquier razón. La ley orgánica del Consejo dice que esta impugnación tiene que ser ejecutada por las comisiones ciudadanas de selección. Sin embargo, a través de los reglamentos, ambos reglamentos dicen que en caso de apelación, quien resuelve es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué esto es importante? Porque a la última hora, en la última etapa del proceso, lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana es descalificar o volver a calificar a concursantes que fueron impugnados por la ciudadanía. Y es entonces cuando, por ejemplo, una persona que estaba en el 7º lugar o estaba en el 8º lugar, de repente asciende al primer lugar a través de estas descalificaciones irregulares. Y ya nos ha pasado. Esta es una práctica que viene desde el CPCCS, que era controlado por el expresidente Correa. Entonces, esto es inconstitucional y se podría demandar la inconstitucionalidad de estos procesos. Ahora, tiene que haber un reglamento, tiene que haber un procedimiento para poder elegir al fiscal, como en toda dignidad que se ha elegido.
Sí, tiene que haber un reglamento, por supuesto, pero el reglamento tiene que respetar lo que dice la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, yo he publicado un documento en redes sociales con posibles sugerencias de cómo esto puede volverse más democrático, no para que beneficien a la mayoría o a la minoría del CPCCS, sino para que los ciudadanos tengamos la garantía de que estos procesos se van a llevar al menos de manera legal. Primera sugerencia, eliminar que el Pleno del CPCCS pueda resolver las impugnaciones. Ujú. Segunda sugerencia, alterar el reglamento de veedurías y pedir que los veedores sean personas que al menos tengan algún tipo de capacitación en procesos de veeduría, porque otra cosa, Milton, es que los veedores lo que son militantes de los partidos políticos y lo que hacen es que sacan sus informes en función de los intereses de cada uno de los partidos políticos, manchando la credibilidad del proceso. Otra sugerencia, las comisiones ciudadanas de selección. Ese reglamento también se tiene que reformar. Existen criterios muy subjetivos sobre quién es un comisionado ciudadano de selección. Otra sugerencia, los sorteos. ¿Cómo se hacen estos sorteos? Tienen que haber garantías de transparencia. En su momento, sugerimos, por ejemplo, que se haya un instructivo que ate el sorteo a un hecho externo, como por ejemplo a una lotería extranjera. Me parece una buena iniciativa. De tal manera que este sistema de las pelotitas, la pelotita más pesada, le pongo el post-it con goma para ver, para que salga el ciudadano que yo metí en el concurso, etcétera, etcétera, se acaba. Entonces, lo que yo veo es que no existe una voluntad de ninguno, no solamente del señor Verduga, sino también de otros proyectos que existen ahorita que se están debatiendo, de ningún consejero por parte del CPCCS de llevar este concurso con las debidas garantías de transparencia e imparcialidad. Puntos importantes. Son las 8:35. Estaba hablando con Karen Sichel, abogada y analista política. Karen, buenos días. Y sobre esto que es preocupante, también entre las propuestas, los consejeros Andrés Fantoni y Juan Guarderas dijeron que se podría, por ejemplo, conformar una veeduría internacional, además de la veeduría nacional, y que debería integrarse para velar la transparencia de este concurso. Ahora, ¿qué tan buena idea sería, tomando en cuenta que, aunque esta iniciativa no está del todo clara, pero ellos han adelantado, por ejemplo, que se podría proponer a organismos como la OEA, como la ONU, para que brinden su apoyo? Esto obviamente tendría que estar atado a algún presupuesto que no sé si se existe. En todo caso, ¿esto sería posible? ¿Sería una buena idea para garantizar la transparencia de este proceso para elegir a la fiscal, a la nuevo fiscal general del Estado? Encantada, Verónica. A mí me parece que esta sí sería una buena propuesta, no solamente por el tema, pero aquí quiero resaltar una cosa. Lo bueno de esto no es que sea una veeduría internacional. Lo bueno de esta propuesta es que tratan precisamente de traer veedores con conocimiento respecto del sistema, que de alguna manera sean imparciales o que no tengan intereses directos en quién va a ser el siguiente fiscal. Además, la OEA, por ejemplo, las Naciones Unidas también han trabajado en documentos sobre cómo se pueden mejorar los procesos de selección de operadores judiciales. En uno de esos documentos guía, por ejemplo, ellos hacen énfasis en la oralidad. Esto es algo sumamente interesante para las personas que se oponen a la oralidad al momento de elegir al fiscal, porque si es que vamos a traer veedores de organismos internacionales que ellos han sacado guías diciendo que la oralidad es una parte importante del proceso, ¿cómo vamos a aprobar un reglamento que elimine completamente esta fase? Y solo quiero decir algo en este sentido. Yo entiendo perfectamente esta preocupación que me parece, por cierto, legítima, de que no debería haber mucho ámbito o campo para la arbitrariedad. Pero, a ver, la discrecionalidad de los funcionarios públicos puede estar arreglada de tal manera de que existan parámetros claros y objetivos para que el momento de que haya la prueba oral, la ciudadanía conozca y las personas conozcan cómo se están calificando estos parámetros. Además que el peso de la prueba oral también creo que es algo que tiene que pensarse para evitar esta sobresubjetividad que puede existir. Pero sin duda, una veeduría internacional, pero más que internacional, una veeduría especializada es importante para que estos procesos gocen de mayor credibilidad. Bien, Karen, cambiamos de tema. Quiero hablar un poquito de política y de lo que está pasando en el ámbito electoral. Quedan 16 binomios en carrera. No necesariamente van a ser los 16, porque habrá que ver el momento de la inscripción y la calificación de estos binomios, pero es una locura. Democracia no se hace con 1000 candidatos. Democracia no es eso, un sinónimo de democracia.
Sí, Milton, a mí me parece que si es que uno comienza a revisar la literatura sobre la proliferación de partidos políticos en democracias frágiles, uno se da cuenta que está leyendo el caso del Ecuador. ¿Qué nos dicen los académicos sobre este tema? Que mientras más movimientos políticos tenga una democracia que es frágil o que está en desarrollo como la nuestra, significa más inestabilidad política y significa más probabilidad de que las personas, el presidente se caiga. Entonces, lamentablemente nosotros estamos viviendo esto, hemos repetido estos procesos electorales por varios años, tenemos un sistema electoral que está absolutamente podrido. Y cuando se ha querido modificar, yo particularmente busqué promover una reforma que trataba precisamente de eliminar estas trampas que tiene la Constitución y también la ley electoral. Los partidos políticos se han opuesto, los movimientos políticos se han opuesto, porque por supuesto que les afecta a ellos y a sus mecanismos de subsistencia. Ahora, hay partidos políticos o empresas electorales, porque eh, si usted se pone a ver, todos los candidatos, gran parte de los candidatos, no son de las tiendas políticas a las que representan, ni siquiera son de las ideologías a las que dicen representar. Las alianzas que no se entienden, una alianza, eh, el correísmo con Reto para la presidencia de la República, pero para la asamblea en determinada provincia, Reto con Creo. Izquierda Democrática con el Partido Social Cristiano. ¿Cómo se entiende que las ideologías no sirvan para nada y los candidatos eviten hablar de ideologías? Bueno, creo que hay dos preguntas interesantes. Primero, el tema de que los candidatos eviten de hablar de ideologías, creo que responde a este fenómeno mundial de que la ciudadanía cada vez más está menos interesada en la política y está más interesada en otro tipo de temas. Entonces, lo que hacen los candidatos es hablar menos de lo que creen y hablar más o hacer más bailes en TikTok, o hacer más bailes en Instagram, o etcétera, o hablar sobre temas coyunturales, pero no hablar de un plan de un país a largo plazo. Y esto está pasando en Ecuador, está pasando en Reino Unido, está pasando en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Y sobre lo otro que usted decía, sobre esta imposibilidad de las alianzas, de unirse por ideología, pero por supuesto, es que ¿cómo te vas a unir? ¿Cómo vas a hacer alianzas cuando tienes 260 movimientos políticos y alrededor de 13 partidos políticos, de los cuales me parece que 78 participaron en estas elecciones? ¿Esto significa que existen 78 diferentes ideologías? Obviamente que no. Lo que pasa es que existen 78 diferentes intereses. Intereses sobre yo quiero impunidad en este tema, yo quiero que a mí me den la corte de Guayaquil, perdón, la corte de Guayas, yo quiero que a mí me den la corte de Pichincha. Lo que hay intereses en el reparto. Entonces, cuando tú te sientas a negociar, cuando no existen movimientos políticos reales y representativos, no te vas a poder sentar a negociar sobre este es mi interés o yo pienso esto sobre el extractivismo, a mí me preocupa esto sobre los partidos políticos. No, yo tengo que sentarme a negociar lamentablemente sobre la impunidad de mi amigo que está en la cárcel, sobre la impunidad del otro amigo que está prófugo, sobre mi líder que quiere esto. Entonces, lamentablemente, lo que yo creo que ocurre en el país y por qué es tan difícil hacer alianzas es porque no estamos hablando de intereses legítimos de los partidos políticos, sino estamos hablando de los intereses particulares de los dueños y de los caciques de esas organizaciones políticas. Ahora, Karen, respecto al tema del Código de la Democracia, ¿qué debería cambiarse para que cada año de elecciones no se repita esto de tener a un montón de candidatos en las papeletas para que realmente se promueva la verdadera democracia participativa? Y bueno, ¿qué debería cambiar de lo que está en las leyes para que mejore nuestra calidad de democracia? Sí, bueno, cuando yo estuve trabajando en el gobierno, nosotros hicimos una convocatoria para que las organizaciones nos digan qué temas deberían modificarse y nos llegaron alrededor de 110 propuestas de reformas. Nosotros analizamos cada una de ellas y lo que puedo decir es que existe muchísimo que se puede cambiar. Pero una de las reformas que para mí es sustancial es dotarles a los movimientos políticos de real representatividad. Y aquí quiero hacer una explicación porque los movimientos en el Ecuador no tienen representatividad. Entonces, a mí no me preocuparía que existieran varios movimientos políticos, pero que cada uno tenga una idea política legítima. El problema es que cuando uno ve quiénes son los miembros de los movimientos políticos, vemos que son una categoría que la ley se inventó, que se llaman adherentes.
estos adherentes no tienen que ni siquiera conocer los principios ideológicos del movimiento político, no tienen que tener un registro en el CNE, ni siquiera los movimientos políticos los registran. Lo que lleva a esto es que no existe una formación real en los movimientos políticos porque no existen personas reales detrás de estos movimientos. Lo que tenemos son esqueletos de organizaciones políticas que además a mí no me sorprendería, aunque en el Ecuador no existe evidencia todavía de esto, que sean manos del narcotráfico o que sean caminos por los que el narcotráfico opera para incidir en la política. Entonces, este problema no solamente es para quien nos interesa la democracia. Si es que al ciudadano le interesa la violencia, nos debería interesar la reforma política, porque es a través de los políticos que el narcotráfico hace de las suyas. Karen, gracias por habernos acompañado con este análisis importante de dos temas que son gravitantes en el país. Buen día, Karen. Karen Sichel, analista política y abogada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.